Está muy compatible. Mande. Digo, profe. Bueno, a ver, ¿qué vimos ayer? Valeria. Y hasta prendo nos da pena la zapatos, ¿va? Ah, sí. Todo mirando a Valeria. ¿Qué vimos ayer? ¿Cómo sacar la fuerza magnética? ¿De qué dependía la fuerza magnética? De la velocidad, del campo y de la carga. ¿Y solamente se multiplican? ¿O hay algo especial ahí? Tiene que ser perpendiculares. ¿Y estudió? Ve, la voy a espantar más seguido para que estudie más. ¿Qué más? Tiene que ser perpendiculares. ¿Quién con quién? La velocidad. El campo con la velocidad. Si es una carga positiva o negativa, ¿cambia el asunto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cambia? El signo de la fuerza, ¿no? ¿En qué se mide el campo magnético? En Teslas. ¿Cuántos gausses necesito tener para un Tesla? En 1000 Teslas. Ok. ¿Cómo dibujo los vectores en 3D? En el cuadernito. Con cruces y puntos, si es un puntito, pasas. Si es un puntito, sale del cuaderno, y si es una cruz, está entrando. Regla de la mano derecha, deditos. ¿Este cuál era? Velocidad, el grosero y el aire. La fuerza, vale. Muy bien. Entonces, el día de ayer se me acabó el tiempo y apenas estaba yo diciendo que las partículas se ponen a dar vueltas, ¿no? Entonces, retomando lo que nos quedamos ayer, si yo tengo una partícula en un campo magnético, la chicuela se va a poner a dar vueltas, ¿no? Pásale. Bienvenido. Entonces, la partícula se pone a dar vueltas. La partícula se pone a dar vueltas. Entonces, ¿de qué dependía el radio de las vueltas que daban? ¿Por velocidad? ¿El cuadrado? No. Es que tenías otra abajo. Los recientes te guardas el cuadrado. Porque vos contabas la cubrir. ¿Y si quiero saber el tiempo en el que da una vuelta? Ayer vimos que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial entre el radio, ¿no? Bueno, de hecho creo que lo puse al revés. Creo que puse que B igual a omega por R, ¿no? Sí. ¿La omega qué era? Velocidad angular, radio y velocidad. El tiempo, pues omega es 2pi sobre t, ¿no? Si yo mezclo estas dos, de estas dos puedo sacar una sola formulita. V es igual a. V sería igual a qué? 2pi r sobre. distancia sobre tiempo. Sí. 2pi r, ¿qué cosa es? ¿Qué es 2pi r? Una vuelta. La circunferencia, ¿no? Ok. Entonces vamos a guardar esta por ahí. ¿En qué cambiaría si la carga fuera negativa? Y daría para el otro lado. ¿Pero el radio seguiría siendo lo mismo? Sí, ¿no? Entonces, en los libros se van a dar cuenta y aquí le ponen así. ¿Qué significa? Que no importa el signo de la carga, el radio seguiría siendo el mismo, ¿no? Vale, a ver, déjame ver si puedo abrir aquí. No se puede. Bueno.
Vamos con el problema 2. En el problema 2 tenemos una partícula y mi eco. ¿Te cambió? Está. En el problema 2, ¿hacia dónde va el campo magnético? Porque ustedes, ¿no? Hacia afuera. Le podríamos poner así. El campo magnético. Y dice que una partícula positiva está moviendo para arriba. Dice el problema, ¿qué tipo de partícula es? Un protón. Don protón. Entonces, don protón, ya sabemos la carga, ¿no? Pregunta, ¿hacia dónde va a girar este tipo? A ver, regla de la mano derecha, todos. A la derecha. La velocidad, era el índice, va para arriba, ¿no? Y el grosero nos apunta a nosotros. Entonces, ¿para dónde va a ser la fuerza? Hacia la derecha. La fuerza magnética tendría que venir para acá. Y entonces, si va para acá la fuerza magnética, pues este tipo va a tratar de dar la vuelta así. ¿Estamos? Dice que el campo, ¿de qué valor es? 1.2 militelas. Sí, ¿verdad? Va. Dice, el campo uniforme de 1.2 militelas está dirigido hacia arriba, adentro de una cámara de laboratorio. El protón entra a la cámara con una energía cinética de ¿cuánto? ¿De cuánto? 5.3 mega electronvolts. Perdón. ¿Cuál es la fuerza magnética? ¿Cuál es la receta para la fuerza magnética? La carga. La carga por la velocidad que vaya perpendicular al campo, ¿no? Aquí yo podría poner producto, salud. Yo podría poner producto cruz, ¿no? Pero pregunta, en este problema, ¿el campo y la velocidad están perpendiculares? Sí. Sí, ¿no? Porque el campo está hacia ustedes y la velocidad está así. ¿Era? Así, ¿no? Sí. Entonces, cuando están perpendiculares, ¿cómo queda la formulita? Pues el Q-baby, ¿no? Sí. Facilísimo. No tengo que hacer producto cruz de nada. Entonces, ¿qué tendrá que ver la energía cinética aquí, chavos? ¿Pues qué velocidad? Exacto. Vamos a ver. Fíjate, de hecho, luego se confunden y no saben qué hacer con ella, pero creo que es muy obvio, porque fíjate, ¿qué ingredientes necesitas para calcular la fuerza? Carga. ¿Te dieron la carga? Pues sí, porque es un protón. ¿Te dieron el campo? Sí. Entonces, ¿para qué servirá la energía, no? Ahora, para trabajar con energía, la tenemos que poner en joules, y aquí está en electronvolts. ¿Cuál era la conversión para convertir de electronvolts a joules? Un joule igual a 1.602. ¿Otra vez? Igual a 1.602. Otra vez desde atrás. O sea, Un electronvolt. un electronvolt es igual a 1.602 joules. 102 joules, así. Bueno, por la Ah. ¿Verdad? Que era el electronvolt. Entonces, ¿cuántos electronvolts quiero convertir? 5.3 mega electronvolts. ¿Cuánto es el mega? Por 10 a 6, ¿no? Porque por 10 a la 3 es kilo, como las tortillas, ¿no? Entonces sería así, mega, no, ya está, electronvolts. Entonces, ¿cómo era la regla de muy simple? Era este por este entre este, ¿no? Son la misma especie. O sea que la energía cinética, ¿cuánto?
8.49 Por eso el punto 49. por 10 a la menos 3. 13 joules, ¿no? Luego es teorema de la chamba. La teorema de la chamba, exacto. Porque la energía cinética que es igual. ¿Cómo la ponemos? ¿Qué le bueno, energía cinética ya me acuerdo. Era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Final. Velocidad. Pero es tal cual la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no podríamos hablar de una velocidad inicial y una final, ¿por qué? Ajá, pero ¿cómo se llama? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. A ver, ¿cómo se llama ese movimiento que está haciendo el protón? Es un movimiento que circular que uniforme, y porque decir uniforme significa que ¿quién está cambiando? La velocidad es constante. Entonces, si yo aplico directamente el teorema de la chamba, pues me va a dar que es la misma velocidad final que la inicial y me va a dar ¿cuánto? 0. Entonces, solamente hay que usar la definición del que tiene. Entonces, sería 8.49 por 10 a la menos 13, y este es un medio de la masa ¿de quién? Del protón, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad sería igual a ¿qué? La raíz de todas las propiedades. ¿Cómo quedaría 2 veces? Saquen sus cálculos, chicos. 8.49 por 10 a la menos 13 julios entre la masa del Ministerio Público, ¿no? Que si no se acuerdan, pueden usar la masa del vehículo. Ah, está el chavo. 31.86. Es broma, ¿eh? No lo voy a hacer otra vez. ¿Cuánto? 86 por 10 a la 6. Punto 86. 31. Ah, 31.86. ¿Te pasa de la velocidad de la luz o no? No, entonces no hay bronca. Para que se pase, tiene que ser 3 a la que 8. Ok. Entonces, ¿ya podemos calcular la fuerza? Sí. O sí. O sí. Entonces, la fuerza sería igual a ¿qué? No, bueno, la carga La carga del electrón, del protón. Ahí sí, si no te carga la del protón, ahí sí puedes usar la del electrón. Por la velocity, que sería 31.86 por 10 a la 6, por el campo, que sería 1.2 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? 35.12. 31.82 Newtons, ¿no? Ok, podríamos saber la aceleración. Sí, claro. Pero ¿por qué hay aceleración si la velocidad no está cambiando? Porque como estás haciendo un círculo, siempre va a tener aceleración. Porque ayer dijimos que la velocidad tiene magnitud y dirección. Entonces esta aceleración está modificando la dirección, sí, pero no la magnitud. Entonces la aceleración, ¿cómo se llama la aceleración? Centrípeta. No dices centrípeta. ¿Qué es igual a la aceleración centrípeta? A la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí. La velocidad al cuadrado sobre el radio. O sea, Newton, ¿qué te diría? Sí. Le preguntamos a Newton. La ley Fuma dice que es F igual a MA. O podemos usar M cuadrada. O sea que pondríamos qué cosa. 6.12. ¿Así? ¿Sí? ¿Viste bien lo que estoy haciendo o no? A ver cómo. ¿Está bien o no? A ver.
¿Qué dice el público? ¿Sí está bien? ¿La masa del protón cuánto era? 1.15 a la menos 27, ¿no? Sí. 15 a la menos. Sí, está bien hacerlo así. Hay que usar la de b cuadrada sobre r. ¿Sí da lo mismo? No sé. No sé, ustedes díganme. Pero ustedes son los que tienen que razonar. Ah, sí, es cierto. Sí, ¿no? Son por ahí. Sí. Para empezar, que el radio podemos sacar, ¿no? ¿O sí? Pues sí, es así, porque no es un sí, lo vamos a hacer. Pues va a decir que vamos a hacer. ¿Cómo se saca el radio? El radio es igual a la masa por la velocidad entre la carga. Ok. Con esta sacamos el radio, ¿no? Sí. A ver. ¿De qué otra forma se saca la aceleración? Ayer lo dijimos. Era b cuadrada sobre el radio. ¿Y el radio cuánto vale? Sería b cuadrada. Y el radio en lugar de radio que escribo. MB entre U por B. Sí, ¿no? Por la ley del sándwich. ¿Quién va arriba? B cuadrada. U por B. Entre MB, ¿sí o no? ¿Quién se va? La velocidad por el cuadrado. La velocidad, ajá, se va con esta. Y me queda velocidad. Mejor lo escribí así. Q por la velocidad por el campo. Entre la masa, ¿no? Sí. Y carga por velocidad. Sobre el campo. O sea, es más. Ah, ok. Ahí está. Mira, sí. Ahí está. Entonces, en efecto. En efecto y en defecto también. Wow. Pero pues es lo mismo que te estoy demostrando, ¿no? Pero tú usa la que tú quieras. Ya yo veo si está bien o no y te lo tacho. Ah, pero sí es lo mismo. Si no fuera lo mismo, entonces tendría un gran problema. Si ahorita no me sale eso, ya nos cambiamos de carrera todos. No, imagínate. Como estoy de loco. ¿Cuánto les dan? ¿Sí? A ver, hagan el siguiente que aparece en la presentación, chavos. Perritos, gatitos. Ya. ¿Segura? No sé. No sabes. Si no te la sabes, ponlas de la aceleración normal. Sí. Ya hasta lo están dudando. Sí, todas las aceleraciones se ven igual, ¿no? A menos que Chucho quiera cambiar las unidades. Por el teorema de Kevin. Ah, por el teorema de Kevin también. Por ejemplo, a la base. A la base. Vamos a ver. Bueno, digamos que es un país. Sería todo por hoy, chavos. Nos vemos el viernes. Hasta luego.
Ya te digo, me dijeron. ¿Te acuerdas de la asistencia al rato? Sí. A ver, creo que aquí está el mal problema. A ver, dame un segundito. Hay un detalle, porque dice punto A y no hay punto A. Sería 1 y 2, ¿verdad? Ya sería. 1. Aquí sería de 1. Sí. Ok. Errores técnicos, ahí está ya. Y no pasó nada. A ver, ¿se cumple la regla de la mano derecha? ¿Se mueve así? Sí. Sí. ¿Velocidad? ¿Dónde va? Para arriba. Ah, pero aquí no sabemos dónde, hacia dónde va el campo, ¿verdad? Yo digo que va hacia adentro. Ah, no, digo, ¿qué? ¿El campo? Va hacia adentro. Ajá, hacia adentro para que se vaya. Para que, si tiene que ir, si va para arriba, el campo tiene que estar entrando para que la fuerza sea hacia la izquierda, pero como es negativa la carga, Hacia la derecha. entonces el campo tendría que entrar. Muy bien. 10. Ah, no. Ok. Entonces, la partícula está aquí. Es un electrón. Sí, es un electrón, ¿no? Sí. Es un electrón. Y entonces el campo magnético tendría que estar apuntando hacia adentro, ¿no? Aquí está todo lleno de campo magnético. ¿Nos dan el valor del campo? No. No, ni idea. Vale NPI. No posee información. Ok, con el campo así, velocidad hacia arriba. Porque no puedo escribirlo, güey. Velocidad, campo, fuerza. Acá. Entonces la fuerza magnética tendría que estar para acá. Y haría una trayectoria así. ¿Qué datos nos dan? Tenemos la velocidad. ¿1 punto qué? 1.41 por 10 a las 6 unidades metros sobre segundo. Ok, me está dando la distancia de aquí hasta acá de 10 centímetros, ¿no? Radio de 5. Entonces el radio, exactamente, el radio tendría que ser de 0.05 metros. Sí. Ok.
¿Con qué formulita me defiendo? ¿V? No, ¿con cuál? Tenemos que sacar la fuerza primero. El radio, no necesariamente, fíjate, porque el radio, ¿cómo es la formulita del radio? La masa, en este caso, del electrón, por la velocidad de la carga, que no importa su signo, ¿se acuerdan? Por el campo. Entonces, esta sí sale porque sabemos que es un electrón y sabemos cuánto vale su carga, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí podríamos despejar el campo, ¿no? Que sería la masa del electrón por la velocidad. Sobre el radio y por la carga. Eso. Hoy están listos para pasar al examen de la próxima semana. Sí, ¿verdad? Por el radio, 0.05 metros. ¿Qué me falta? Cambiamos La carga. Sí, ¿no? Sí, falta poner la carga ahí. Sí, porque los que están cambiando de lugar son esos dos, ¿no? Sí, exacto. En efecto. Afirmativa. Entonces quitamos el NPI porque ya sé cómo se. ¿Cuánto vale, no? Así es. ¿Cuánto? Como Mucho, ¿no? 1.603 por vista. Nomás dices que sí, no me dices el resultado. 603. 1.603 unidades Tesla. Teslas. A ver, calcular. Vale. Calcula ¿Y en cuánto tiempo le toma hacer esto? como ¿Es el periodo o no es el periodo? ¿Cuál es el medio periodo? Porque la definición de T quedamos que era qué cosa? Periodo, ¿no? R, Pero ¿qué cosa es el periodo? Es el tiempo dar una vuelta de una vuelta. y está haciendo media vuelta. Está haciendo media vuelta. Entonces, en realidad, no hace falta calcular la mitad del periodo, ¿no? Sí. ¿Con qué formulita lo sacamos? Quedamos que la velocidad es igual a 2πr, que es el perímetro, sobre T. De medios, ¿no? Ah, bueno. A ver, no alteramos esto me calcula, con esto calculo T. Y ya después de resultado lo divido por 2. Y ya aquí pongo, aquí estaría alterando la fórmula básica, ¿no? Entonces, ¿sí tenemos todo? Sí. Ajá, entonces el periodo sería 2pi por el radio. Entre Sí, ¿no? la velocidad. Entre la velocidad. ¿Punto? No, va 2.22. Y eso es 7. ¿no? 2.22. Ya la mitad. Por 10 a la menos 7 segundos, ¿no? Porque el periodo se mide en segundos. Entonces, para este problema, no nos están pidiendo la vuelta completa. En realidad nos están pidiendo de medios, ¿no? Que sería 1.11. Por eso la velocidad. Según. Bueno, ahora voy a dar puntos extra. Ah, es cierto. Va a haber en equipos de 2. Este está más rudo, este es tipo examen. Hay que pensar un poquito más. De hecho, para tenerla así.
Venga, problema tipo examen. Vamos a pensarle un poquitín. Pues te quedas otro rato, pues ¿cuál es el problema? Ya la próxima vez ya das la clase tú. Si me quedo en paz. Va a ser más chido, pero no doctorado. Ustedes que el campo ya. Dando. Pues para igual. Eso estamos. Sí, sí. ¿Qué tenemos algo? El crudo de las más grande del carro. No tenemos pero ahí, mira, podemos suponer, ¿no? Que esto es un cuarto de un triángulo, Y un triángulo, eso podríamos suponerlo también. un círculo. Entonces, el colegio es un cuarto de 2.000. Solo hacer una analogía. Porque si le veo la foto, estaría bastante. Pues sí. Entonces, por lo desde otra perspectiva. Como por ejemplo, usando de. Para que por spam. Eso. Pues mira, podemos poner que en esta ocasión. Entonces, pueden acá El radio con la mezcla. hay que poner en función de otra cosa. Eso podría ser lo de cuarto de. Sí, nada más que hay que ver en Zoom cómo sería, porque si ves un círculo, ¿no? Así, y tendrías un cachito y nada más sabes, o sea, yo lo que supongo que te dice de cuando entra aquí y hace esta vuelta, ¿no? Este cuarto de vuelta, es la distancia que tienes, entonces es que tengo un cacho de pizza, entonces ¿qué hacer? ¿Qué hace? No hay mejores analogías que la comida, ¿no? Es un cuarto de pizza, literal, es un cuarto de pizza. Sí. Sí, Cuarto de pizza. entonces ¿qué acá? El radio es. Sí, ¿no? Y ya sacando el radio, ya tienes el radio y ya nada más pasas esto para acá, sí, dividiendo. O sea, terminamos cayendo en la fórmula de este paso. B es igual a MB. Pero esta porque Antes de fuerza. Ah, Fuerza es igual a la masa reducida toda por el. Fuerza es igual al cubito. pues ese poder subjetivo del cuarto, ¿no? Cualquier Dios. Sabemos entonces que pero es que ya lo sabemos. Tenemos el cuarto y sabemos que de aquí recorre esta presión. Y entonces hay que ver qué hay. Perímetro. Mira, y aquí hacemos esto por cuatro, es el perímetro, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. ¿Cuánto es el perímetro? ¿A cuánto pasa? ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Sí, Yo sé que despejar. Iba a hacer de ecuaciones. Perímetro. Ah, no, espérate. Perímetro, no sé, no me acuerdo. No, por eso. Esto no te lo puedo creer. Y tu perímetro es 4 veces el punto.
Sí. Mira, Y es la razón de que vamos a sacar el radio para y es el chavo sabe que sí. Ok. 0.0. Tenemos que el radio es igual a A ver, una vuelta completa. Una vuelta completa es 2pi, ¿no? Una vuelta completa es 2pi. Entonces, este arco, esta longitud de arco, ¿cómo se relaciona con el ángulo? ¿Se acuerdan? No. Ah, la longitud del arco es igual a θ por r. Bueno, entonces, por esa razón, a ver, pongan atención, la vuelta completa, el ángulo sería 2pi por r y mira, aparece el perímetro. Entonces, ahorita realmente, ¿cuánto estás tomando de la pizza? ¿Y cuántos? No, de aquí a aquí hay pi medios, ¿no? De aquí hay pi, de aquí hay 3 medios de pi, ¿no? Entonces, ¿qué longitud de arco estamos agarrando? ¿Pi medios? Por R. ¿Siempre eso que se en radiales? Sí, en radianes totalmente. Entonces, estamos buscando ¿qué cosa? R. Sí. Porque tenemos la trayectoria, ¿no? Ah, sí. ¿De cuánto es la trayectoria? 1.18 centímetros por 10 a la menos 2, ¿no? Menos 2 y es igual a pi medios por R. Podría ser una manera de sacarlo. Claro, nada más que la calificación es entre 2. Entonces trato de sacar 10 para tener un 5. A ver. Fuerza magnética es igual a la carga. La velocidad. Y como es no. Utilizar la dirección es igual a la masa del patrón. Por la velocidad, la del radio. O sea, después va en el campo, pero dice que es una protones. Pues, una de protones es que son puros protones entre necesitan, ¿no? Entonces todos tienen la misma masa, la masa de protón. Que si no te la sabes, ya sabes, ¿no? No, pero es que no debe ser como la masa de protón. Ah, no, individualmente va pasando. Una de protones es que estás disparando un montón de protones. Ah, Es como un tren de protones. De hecho, podríamos usar esta directo como lo hicimos en el anterior, ¿no? Tal cual. Sí, Nada más que aquí cambiaremos la del protón. Y el radio utilizaremos el que sale de allá, ¿no? sí. También se puede sacar por el entonces. Lo divides entre 4, ¿no? Porque así era como le estaba sacando, pero me había faltado poner un 2 en el lado. Ese 2 puede hacer que otra vez me veas en el negocio. Es que no mames, también no había puesto una vez. ¿O que ya no me ves? No. Mejor que no pasen. No, que pases. No, o sea, digo que no pase de que no lo vean. Ah, ok. Eso me que son protones. La velocidad de T. La magnitud. 1200 metros. Ahora la dirección del campo.
Ah, no, sí, sí, te confundiste la otra cosa. Cuéntame. Pues cuánto dan. Es la buena, ¿no? Muy bueno, ¿verdad? Debe ser como una igualación más bien maquiavélica. Por la ecuación. Ya, chicos. Esta, bueno, en un punto 65. Digan la tarea perfecta para ver la fecha. Matar el rojo. ¿Qué vino la ¿para qué? Ah, sí. Cuando entonces utilizas el juego, como ya tienes Sí. Vos tenés chance. metes la base del botón, la verdad que tenemos que hacer esta. Es que no burras el horario y te vayan el campo. Sería No traigo. ¿no? Lo siento, ahorita solo sobre sí. Antes de venir a Querétaro, trabajé 8 años en Napoli, y también estaba como hacer música. Pero como era una escuela de bajos recursos, los chavos no tenían para comprar los instrumentos. Entonces yo les enseñaba, aprovechaba la clase de física para enseñarles cómo hacer instrumentos. Y hacían los instrumentos ellos. Muy chidos, quedaban hasta mejor afinados que los que ven. Lo sé. También, sí. Es que cuando entiendes la física de cualquier instrumento, entonces con tubos de PVC hacíamos que bien al final. Algún día les. No, ahorita Los ya. El radio era. ahorita terminamos. Ajá, es que creo que tengo nada más 10 a 11. O de una. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto da? ¿A todos? Sí. Vale, ya lo tienen. A ver. Pregunta. En estos problemas donde solo dan vueltas, a ver, pongan atención. En estos problemas donde las partículas dan vueltas, solamente dan vueltas porque en todo momento el campo y la velocidad son perpendiculares. Repito otra vez. En estos problemas, las partículas se ponen a dar vueltas porque el campo y la velocidad son perpendiculares. Pero ¿qué pasaría si no lo fueran? O sea, imagínate que yo pinto un campo magnético así. Y ahora la partícula entra inclinadita, vamos a poner que es una carga positiva, y ahora la velocidad de la carga es así. Pregunta, ¿también girará? Menos, ¿no? Ya, como que no. ¿Cómo se gira chueco? ¿Cómo gira chueco? Como tiene una pequeña desviación circular. Por eso, ¿gira? Sí. Sí. Pero gira pero poquito. Fíjate, aquí hay de dos. Pongan atención porque esto cae en algo bonito. La velocidad, como es un vector, yo la podría descomponer en dos vectores, ¿no? En este y en este de aquí, ¿sí o no? Este vector No hace nada. va paralelo al campo. Este va en la misma dirección. ¿Lo hace girar? No. No. Pero ahora sí que lo hace girar, pero poquito. Este de acá, ¿qué sería? La velocidad perpendicular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si solo existiera esta, el tipo estaría girando así, ¿te lo imaginas? Si solo estuviera esta, no pasa nada, el tipo se sigue recto. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo considero a las dos? Esta la hace girar, pero esta la hace avanzar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la partícula? Va a ser espiras. Claro. Sí. O sea, si esta no existiera,
el tipo solo estaría dando vueltas así. Pero como también avanza, ¿sí? ¿Sí o no? Y entonces, y yo me imagino la Tierra quedamos que tenía el campo magnético así, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, desde acá lejos, estábamos viendo el eclipse, put attention, y acá tengo el Sol ahí es un caos, un horno de fusión nuclear, que están pegándose átomos, y están ahí todos siendo expulsados. Entonces, las partículas cargadas son lanzadas hacia el planeta, pero no vienen con una dirección definida, vienen por todos lados. Entonces, ¿qué pasa si una partícula entra así, en una velocidad, y el campo en ese punto va así? ¿Qué va a pasar? Se va a poner a girar, ¿no? ¿Y cómo va a girar? En resortito. ¿Y va a dar a dónde? ¿Qué crees que es eso? Son las Impresionante. impresionante. Qué bonito. Entonces, ¿qué cosas son las auroras boreales? Son cargas que quedan atrapadas, o sea, literalmente el campo magnético de la Tierra atrapa a las partículas y no nos deja que nos peguen, pero sí las van y las botan. ¿Dónde? Entonces, cuando una partícula entra, cuando una partícula entra y al ir girando va a ir generando, porque esto tiene aceleración o no tiene aceleración. Sí tiene. Y yo les dije, a ver, una carga que no se mueve genera campo eléctrico. Una carga que se mueve sin aceleración genera campo magnético. Pero una carga que se acelera genera radiación. Entonces, como estas cargas sí están aceleradas, van a generar ¿qué cosa? Radiación. Y esa radiación en el espacio no se ve, pero cuando entran a la atmósfera, chocan con las moléculas del aire y con el ozono, y al chocar, que es donde genera la luz. Exactamente. Entonces podrían preguntarles, ¿por qué no hay auroras boreales más que en los polos? Justamente es por donde está saliendo el campo magnético de la Tierra. Vale. Wow. Entonces, A ver, ¿por qué explotan las auroras boreales? No, entonces la de R es igual a MB sobre la carga Por el campo. por el campo. Eso solamente se ríe cuando es un movimiento circular. Vamos para allá. A ver. En realidad, bueno, a este movimiento, chavos, ay, ¿por qué lo borré? Bueno, entonces la partícula está haciendo esto, ¿no? A ver, pónganme atención, importante. Si la velocidad paralela fuera 0, ¿cuánto va a medir el resorte? Vamos a ponerle P. Pues, no sé. ¿P de qué depende? De la velocidad. De esa, ¿no? Porque si esta vale 0, no hay resorte, el resorte se cae comprimido. Y si va muy rápido, tira. O sea, quien controla qué tanto se estira, se contrae el resorte, es esta velocidad. No la hace girar, pero controla este de aquí. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues velocidad es distancia por tiempo, ¿no? La velocidad es igual a qué? A distancia por tiempo. ¿Qué tiempo pondremos? y periodo. Claro, porque si te fijas, el resorte de este punto hasta aquí es una vuelta completa. ¿Y cuánto es una vuelta completa? El tiempo. Entonces, a este movimiento se le llama movimiento helicoidal. Muy bien. Y si te preguntan en el quiz, ¿qué velocidad provoca el movimiento helicoidal? ¿Cuál sería la respuesta? Pues la velocidad, ¿qué? Velocidad paralela. Esta se llama velocidad paralela. ¿A quién? ¿A quién es paralela? Al campo. ¿Y qué velocidad me determina
qué tan gordo, qué tan amplio es el resorte, qué tan chiquito es el resorte. Entonces, a esta se llama velocidad perpendicular. Entonces, esta velocidad perpendicular a esta velocidad perpendicular, ¿qué? Ah, provoca. Provoca el giro. Entonces, ustedes ya utilizaron formulitas para calcular el giro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo alteramos nuestras fórmulas que ya tenemos? La fuerza magnética era igual a ¿qué? El campo y la velocidad tienen que ser ¿qué? Y aquí lo son, ¿no? Entonces, si son perpendiculares, la fuerza es igual a ¿qué? V, ¿no? ¿Qué? Este sería el cambio, ¿no? Sí. Porque como esta es la que me hace girar, entonces la fuerza depende de ese. ¿Cómo sería la fórmula del radio entonces? Sería, ¿cómo es? M M por B. ¿Pero cuál B? perpendicular. La perpendicular. Sobre campo. Entre el campo y... Estamos, o sea, que si se hacen resortitos, pues todo lo que tenga que ver con los giros, lo hace la perpendicular. Y la que estire el resorte sería la... No son fórmulas, es cómo funciona la naturaleza. Entonces, cuando puedan, váyanse al Polo Norte en bicicleta. Ah, ok. La mía, ¿no? El reloj. Ah, está muy chido. Yo siempre he querido. Hay que poner los diablos ahí, nos vamos todos. Ya nomás espero que mi hijo se haga millonario para que me lleve. Ayer me puso un jaque, el más grande está en sexto de primaria. Y le dejaron de tarea dar una posición que agarran el tema que más les gusta. Entonces llegó bien enojado porque no, pero pues me ganaron el de las leyes de Newton, entonces voy a hablar de la singularidad de los agujeros negros. Bueno. Entonces toda la tarde estuve tratando de pasar la teoría de los agujeros negros a niños de primaria. Y me corregían. ¿Sí? Sí. Pero mi esposa se enojó, me regañó, ¿por qué andas enseñando tus cosas? Sí, nosotros iban a hablar que de Messi o de otras cosas de ahí, ¿no? De Messi. Del Messi. Sí, ayer me dejó así. Porque podía hablar de videojuegos, o sea, le dijeron que de lo que más... Me pidieron la próxima, la interpretar dos, ¿no? Y a mí me emociona mucho porque mientras estábamos haciéndolo, pues le estaba explicando cómo las estrellas, cuando mueren, no todas se convierten en agujero negro, tienen que ser supermasivas. Y por ejemplo, el Sol, con el tamaño que tiene, pues quema hidrógeno y te lo convierte en helio. Pero no es tan grande, o sea, no tiene tanta gravedad como para seguir haciendo los demás elementos, ¿no? Entonces, es algo que pues, yo lo entiendo porque lo sé, pero me dio gusto que él iba cayendo en cuenta y eso es lo que yo trato de lograr con ustedes, ¿no? Yo decir algo para que ustedes vayan atando cabos. Entonces dice, entonces los demás materiales, los demás elementos que hay en el universo dependen del tamaño de las estrellas, porque entre más grandes, pues pueden ir aplastando cada vez más los núcleos y formar la tabla periódica. Y yo así ¿es cierto? Entonces, no bastante interesante. Sí. Yo no estoy esperando que me digan la cara del maestro ahorita al rato de la tarde.
Ya, ahora. Ya me dice, oye, y ¿será que les digo la ecuación de Einstein de igual a mc al cuadrado para que vean cómo la masa se está convirtiendo en energía? Y le digo, no, yo digo, ya. Ya no dije nada. Les ponen 8 porque no entendía. No, ayer sí me voló la cabeza. Ahí en la presentación les puse una imagen de la aurora boreal. Oh, sí. ¿Por qué creen que se está moviendo así como gusanito? Porque está máquina. Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Sí, ya bailando. O sea, si te pones a pensar, vienen siendo las líneas de campo magnético de la Tierra que como que se están moviendo también con el giro helicoidal de las partículas, ¿no? Y dice lo que nos lleva al polo norte. Sí. Va. Entonces los diámetros. Claro que sí. En el Google Maps de navajas. Ahí va. A ver. Pero no te enojes, a los lacitos. A ver, vamos a tratar de hacer esto. Sí, al puro norte. ¿Cuánto? El polo norte, Colombia. ¿Te quedas dormido? Ah, ok. Uno ahí. Vamos a ¿Cuántos días? ¿No? Bueno, son días sin dejar de pedalear hasta allá, ¿no? O sea, pones las paradas al baño, que a comer, a no morir de frío. Ah, sí, ¿no? Ah, güey, eso. Ah, ok. Sí. Oigan, y se podrán ver también auroras en el Polo Sur. Sí. Me está llevando esto. ¿Por qué? ¿Cómo le hago para que la espiral se haga para los lados? Porque acuérdate que si tiene un signo, gira para un lado, pero si tiene el otro signo, Sí, el aeropuerto está ahí. ¿No? Aquí es un lugar donde podemos ¿cuál polo nos queda más barato de llegar? Deben. Yo pienso que por estar en Norteamérica, ir para arriba, ¿no? Pero pues no sé si en la, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahí en cualquier ciudad. ¿Cómo se llama las casetas? Cuando brincas de país a país, ¿cómo se llama el aduana que no pasar por bicicleta mexicana? Ahí sí, Está por donde sea. ya te viste. Los civiles pasaron. Llegas y la ves y dices, ah, no, sí es cierto que te regresaron. ¿Cómo fue eso? No sé, pero es una de mis películas favoritas. ¿Sí la viste? Sí, sí. Llamado. Ah, pues depende. Está buscando, pero no sé qué está buscando. Oye, Leo. A ver, ponle en Google cuánto dinero necesito para ver una aurora boreal. Sí, yo lo hice. Caminando. Caminando. Vale, entonces en el problema 3 tenemos un helicoide que nos sale bien bonito dibujado. Y lo que tienes que hacer es identificar las direcciones del campo para que veas cuál es la velocidad que va en la misma dirección y cuál no. ¿Lo dejó Max o todavía no? Es que no. No habían tenido cosas tan niño, ¿no? Ay, pero bien interesante. A ver, entonces lo que llama la helicoide va para arriba, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo, ustedes les va a salir mejor. A mí me parece el demonio de Tasmania, pero bueno.
Quiere decir que el campo magnético va de la de arriba va el campo magnético. En bicicleta, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo? Ubicación. Aquí tendríamos un radio. No se encuentra ruta. Tendrías que ir en un elefante marino, en una, no sé, una hora. Ancestral. Bueno, a ver, identificamos las dos velocidades, pero fíjate que el problema nos lo da como un vector, ¿no? Nos dice que la velocidad, a ver, dígame, por favor. Es un vector que tiene componentes que... Ajá, pero ¿cuánto vale? 1.5 por 10 a la 5 en I. Más 2% a la 5 en I. Ok, sabemos para dónde va el campo magnético. Ya, con esto lo hacemos. Con esto lo hacemos. O no sé si tenga más. ¿Solo está ese? Ah. A ver, chavos. ¿Cómo identificamos cuál es la velocidad paralela y cómo identificamos cuál es la velocidad tangencial? Digo, tangencial, perpendicular. Porque tengo estos dos vectores. Hay que hacer producto plus. Nada más observando. Pues ahí está, ¿no? O sea, la paralela es la que va ¿qué? En la misma que. Ok, entonces tengo que ver el campo y el campo entonces se está moviendo en I. Entonces, ¿cuál es la parte de la velocidad que va en la misma dirección? Así. Entonces, la velocidad paralela sería 1.5 dividido a la 5, que sería esta. Pónganle una notita. ¿Va? ¿En qué? En la misma dirección. El campo. ¿Ande? ¿Quieres que lo vuelva a explicar? Ah, nada más fíjate que tengan la misma letra. Porque van a la misma dirección. Un poco curioso, ¿no? 3 meses. Entonces, ¿cuál sería la velocidad perpendicular? ¿Cuál es la que me hace girar? Pues nada más la de acá. Entonces sería 2 por 10 a la 5. Esta es la que provoca. Así sin dormir, sin descanso. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, a ver si podemos calcular todo lo que nos pidan. Ah, sí. Porque dice, calcula la fuerza sobre el protón. Al decir protón, ¿qué dato me están dando? La masa y la velocidad, no. Si te dicen que el protón, te están dando la carga y te están dando la masa del protón, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la fuerza? Pregunta, ¿es QAB o no es QAB? Claro, porque son perpendiculares, porque el campo es de I y este está en K, o sea que tiene 90 grados, ¿sí? Entonces sería la carga por la velocidad que vaya perpendicular. Campo, ¿no? Sí. ¿Simón? Va. Entonces, la fuerza magnética pues sería el 1.602 por 10 a la menos 19 por 2 por 10 a la 5 metros por segundo por 0.5, ¿no? Perfecto. Ni me acuerdo nomás. Por 10 a la 1.602 por 10 a la menos 14 newtons, ¿no? Sí. Deben de tenerlo aquí. Vale. Ahora, la aceleración, ahora sí ya se la aprendieron, ¿no? A ver, esta le toca a Zavala. La aceleración, ¿cómo sería Zavala?
La relación sería a la fuerza y Fuerza entre la masa, ¿no? No le vayas a aplicar a tu cálculo, Sabana. Se le acaba la batería solar. se le acaba el sol. Por eso no la usa. No quieres desgastar el sol. Ya puede hacer el chiste de la masa. ¿Ya puedo hacer? Ah, sí. Ahorita. Ah, no, era justo. Era ahí. King. Era ahí. Si no te acuerdas de la masa del protón, pon para aquí. Ya, no tenía que decir. Esta quedó ya para la posteridad. ¿Cuánto? Unidades de aceleración al segundo cuadrado. ¿Sería todo por hoy, chicos? Ya, no es cierto. Ya tenemos la fuerza y la aceleración. ¿Cómo encontramos el radio? ¿Cuál es el radio? La masa por la velocidad, pero ¿cuál velocidad? La velocidad perpendicular entre la carga con el campo. Está bien fácil. No sé, bro. Está bien fácil. Llego tarde y el profe ya vio 7 temas más. Todo con pocho. Oye, pues eso más. Vamos a practicar eso. ¿Cuánto da el radio? Puede pasar. 4.17 por 10 a la menos 3 metros. El radio es un átomo. ¿Por qué la velocidad es como cortada? ¿Por qué? O sea, por eso. ¿Por qué es la perpendicular? Es la que provoca el que. Ok. O sea, Ah, sí, a ver, ojo, y si quieren pónganlo de notita. Todo lo que tenga que ver con giro, utilizamos la perpendicular. De hecho, la otra, la paralela, solo se va a usar para calcular qué cosa, qué tanto se estira el resorte, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, encuentra el radio, ya, de la trayectoria helicoidal. Luego dice, la rapidez angular. ¿Eso tiene que ver con giro o no? ¿Qué es la velocidad angular? ¿Qué tan rápido giras? Entonces, para usar todo lo que tenga que ver con giros, es con esto. ¿Cuál es la fórmula para velocidad angular? A ver, dimos un montón de fórmulas. Es que en realidad hay un montón de maneras de explicarlo. Por ejemplo, la velocidad es omega por R. Esta es la más sencilla, ¿no? Pero ¿cuál velocidad tengo que poner? La que hace girar. Sí, la que. Entonces, ¿cuánto vale esa velocidad angular? ¿Alondra? ¿O también estás ahorrando solo? ¿No? Es que se va. Sería la velocidad tangencial. No, sigo tangencial. Perpendicular entre el radio, ¿no? ¿Por qué necesitas? Dígame la velocidad de 47.96 por 47 punto ¿qué? 96 por 10 a la 6. ¿En qué se mide la unidad, la velocidad angular? Radianes por segundo.
Donde nos pide, ahora sí, el avance P, o sea, qué tanto se estira el resorte. ¿Qué cambio vamos a hacer aquí? La velocidad. Ahora usamos la velocidad paralela, exactamente. Ah, eres un genio. Ya le aprendí, ya le aprendí. ¿Qué grosería acabo de escribir aquí? A ver, ¿esto está bien? Sí, totalmente. ¿Está bien eso? No sé. ¿No? ¿Está bien esa o no? No. Es una fórmula de qué? De velocidad constante, ¿no? Ajá. Y en la prepa, ¿cómo nos enseñan qué es la velocidad constante? ¿Velocidad es igual a qué? ¿A qué? ¿Ya vieron lo que escribí o no se han dado cuenta de lo que dice? Porque la velocidad es distancia sobre tiempo, por eso lo ponemos en metros sobre segundo. No puedo dar clase ya. Entonces sería, ¿qué cosa? Distancia, que vendría siendo lo que se estira el resorte, entre el tiempo, ¿Qué es igual a? que es igual a, nos piden P, entonces P sería igual a ¿qué? Así, distancia es velocidad por tiempo. En eso me equivoqué. Entonces el camino P sería igual a ¿qué? A la velocidad, pero ahora sería la paralela por el tiempo. ¿El tiempo qué cosa es? Es el tiempo. No, ni preguntes porque sí está. No, ya. Llega a ser a... No. Dos- ¿Trae con la tarea? ¿Qué es la tarea? Bueno, Es una construcción para ver. Bueno, entonces sería velocidad paralela por el tiempo del periodo, ¿no? ¿Y de dónde sacamos el periodo? A ver. Ya, a ver, déjame quitar esta cosa, ¿no? 2 sobre... A ver, acá recordando las formulitas que platicábamos ayer, el periodo podíamos relacionarlo con omega, que era 2pi sobre t. 47, pero... Entonces, ¿qué sería igual t? A 2pi sobre omega, ¿no? ¿Qué fue? Que es 1 igual a 2pi sobre omega. Y omega ya lo calculamos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué escribo aquí? ¿Cuál fue la velocidad paralela? Ah, cierto. 1.5 por 10 a la 5. Y el periodo que escribo, 2pi sobre la velocidad angular que fue 47.96, ¿no? Por 10 a la 6. Ah, yo sé. ¿El qué? Sí, más o menos. Sí. A ver, no sé, yo confío en lo que estaba ahí. A ver. ¿Es más de sí, o sea, por ejemplo, velocidad tangencial 19, ¿qué? 1.35 por 10 a la 8. Milímetros, ¿no? Ah, bueno, te voy a hacer caso. Por 10 a la menos 3. ¿Confirman? ¿Dudas, chicos? ¿Qué es una fuerza, hombre? Sí, tiene Ah, ni digas que se murió aquí. Entonces, el campo, bueno, es casa. ¿Te lo dan ya como dato? ¿Viste, no? Sí. Una Helix, la que da la masa. ¿Dónde estaba con el Sí. Ay, no me acuerdo. Como 2013, ¿no? Ajá. Ah, pues ya estaba aquí. Creo que llegué aquí a 2012, no me acuerdo. Ah, sí, pero yo. Ah, no es cierto, estaba en el. No, no es tan.
Ok, de tarea. No, ¿cuál tarea? Órale, de una vez. O bueno, de tarea va, pero sí lo hacen. Los voy a dejar salir antes, como quiera, ¿eh? De una vez, ¿no? Ok, no, pero quiero que lo hagan ustedes solitos, ¿va? A ver, vamos a hablar de cosas aún más interesantes. Pero, Sí, yo también me acuerdo. A ver, chavos. a ver, ¿cómo empieza esto para ver el tiempo? El tiempo utiliza. La seis, Esa T es igual a 2pi sobre la velocidad angular. A ver, chavos, entonces dejen el de tarea, déjenlo de tarea. Traten de hacerlo ustedes solos. A ver, pónganme atención acá. Ya, basta. Vamos a dejar de hablar de fuerzas. No es cierto. ¿Cuál es la fuerza eléctrica? ¿Te acuerdas? Sí, pero la que tiene que ver con el campo eléctrico. Por ejemplo, esta sería la fuerza que, la fuerza eléctrica. Sí, porque cada Q1 Q2 sobre R cuadrado es la fuerza entre dos cargas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fuerza magnética? ¿Esta sería qué cosa? ¿Fuerza? Vamos a hablar de cosas muy interesantes. ¿Cómo podrías llamarle esta fórmula si tú ya juntas todo lo que hemos aprendido hasta aquí? Fuerza electromagnética. Ya suena a fuerza electromagnética, ¿no? A ver, esta siempre la vimos, pero como estábamos en la electrostática, la velocidad ¿cuánto era? Cero. Y se me hacía todo cero. Pues esto siempre estuvo ahí, pero estaba escondido. A esto, chavos, se le llama fuerza de Lorentz. ¿Dijo? ¿De qué? ¿Lo de eso? La fuerza de Lorentz tiene, la unión de las dos, ¿no? Pero yo no puedo empezar un curso de electricidad y magnetismo disparando esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay que ir haciéndolo por partes, ¿no? Entonces se supone que ahorita ustedes ya saben o ya podrían comprender la fuerza de Lorentz, ¿no? Fuerza de Lorentz tiene la parte magnética y la parte eléctrica, pero esta solo juega cuando. Solo funciona con movimiento. Ok. ¿Qué pasaría si yo quisiera contrarrestar fuerza eléctrica con fuerza magnética? O sea, para estar en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? Cero. ¿Y qué implicaría que fuera un cero? Que la fuerza eléctrica fuera igual. Ok, o sea que si yo quisiera tener ahí un equilibrio, yo necesitaría que estas dos cosas fueran iguales, ¿me sigues? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si considero el caso más fácil que era cuando estos dos días son perpendiculares, aquí se vuelve QN y nada más, ¿no? O sea que yo podría ponerlo así. ¿Qué está pasando, señor García? ¿Qué le pasa a las cargas? Entonces, ¿alguien me puede decir qué cosa es la velocidad? O sea, ¿me estás diciendo que si yo divido campos eléctricos y campos magnéticos tengo velocidad?
Pues, A ver, Ah, claro. ¿en qué se mide? Vamos a ver si es cierto. En teoría. En teoría, pues sí. ¿De dónde creen que viene la velocidad de la luz? ¿En qué se mide el campo eléctrico? Uy. Uy. ¿En qué se mide el campo magnético eléctrico? Vamos a ver si es cierto. A ver, demuéstrenme que las unidades de campo eléctrico entre campo magnético son metros sobre segundo. A ver, demuéstrenme. A ver. A ver. Así es. Campo eléctrico entre campo magnético. ¿Qué es velocidad? ¿No lo sabes hacer, Kevin? A ver, pásale. Ahorita te enseño. Sí. ¿Cómo no? se la creyó, ¿verdad? No. Me han quedado. Yo te acompaño en dos cosas. Bueno, se me acompaña mucho. Vamos, A ver. Sí, yo. Sí. A ver, vamos, Kevin, yo quiero aprender. ¿Qué pusiste arriba? ¿En qué se mide el campo eléctrico? En Newton sobre Coulomb. sobre Coulomb. Y abajo se mide en Tesla. Y el Tesla era Newton sobre Ampere por metro. Y el ampere Es Newton sobre Coulomb. Y acá quedaría Newton segundo sobre Coulomb metro, ¿no? Porque el Ampere es Coulomb sobre segundo, pero está abajo, ¿no? Entonces, se cancela el Newton, se cancela el Newton, se cancela el Coulomb, esto está al revés, y son... Oh. El campo eléctrico entre el campo magnético tiene unidades de metros por segundo. O sea, de los campos eléctricos y magnéticos puede aparecer la velocidad. Qué loco, ¿no? A ver. Tengo una carga positiva. Y está en un campo magnético así. Pues no. Ah, no, este es el campo eléctrico. El campo eléctrico son puntitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el campo eléctrico va hacia ustedes, ¿no? Que el campo magnético viene para aquí. A ver. ¿Hacia dónde se tiene que mover la partícula para que no haya fuerza sobre ella? O para que la fuerza resultante sea cero. Pues ya la O sea, a ver, ya estoy haciendo problemas con electricidad y magnetismo. Ya no estoy haciendo ni electricidad ni magnetismo. Son los dos. ¿Cómo dijo? La contraria. Para que no se... No quiero que tenga, o sea, ¿para dónde se va a mover la partícula? Fíjate, si yo quito el campo eléctrico y esta se mueve, el campo la va a poner a dar vueltas. Si no es el campo magnético, ¿qué le pasa a la carga por el campo eléctrico? ¿Para dónde se va a querer ir? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Hacia ustedes, ¿no? O sea, la fuerza eléctrica y la carga tienen el mismo signo, van en la misma dirección. Entonces, si no existiera el magnetismo, esta carga se quiere ir para allá. Entonces, ¿cómo le hago para que nadie le cambie su trayectoria, que nadie le quite el movimiento, que se siga moviendo derechito? Pues tendría que contrarrestar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, ¿no? ¿Ok? Entonces, la fuerza eléctrica, ¿para dónde se quiere ir? De ustedes. Entonces necesito que la fuerza magnética vaya para dónde? Para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla de la mano derecha? ¿Cómo le hago para que la fuerza magnética entre al pizarrón y contrarreste a la eléctrica? No sé si me explico. La eléctrica quiere ir hacia ti. ¿Cómo la contrarrestas? Una fuerza que va hacia adentro. O sea, el like tiene que estar en el pizarrón. ¿Hacia dónde se tiene que mover? No, la velocidad no se la dice. A ver, dice mucho que para acá se tendría que mover. Vale, abajo. A ver qué sale. ¿Estás de acuerdo con Chucho o no? Yo digo que sí. El campo abajo. Sí. Sí, ¿no? Porque ponerla a la mano derecha, Pues va para y esta se mueve para abajo,
¿Y el campo para dónde va? Hacia la izquierda. Ahí está. Ajá, así. ¿Mm? Exacto. Muy bien. Es un Como que se sirve. Ok, a ver, déjenme ver qué tanto me falta del curso. Y tenemos 20 minutos. Déjenme hacer cálculos. Ok, acá, aquí por acá, espectrómetro de masas, fuerza de cable. Ahí estamos casi por acabar. Va. Entonces hacemos este y nos vamos. Mañana va a ser un día muy intenso. Pero sí, no. Por eso Exactamente. Ok, a ver, en equipo de dos, por favor. De dos. Cuidado, profe. A ver, entonces, El problema quiere que se vaya recto. O sea, que no se desvíe. Entonces se tienen que equilibrar los campos, ¿no? El magnético dice que es. Sí, de nosotros. Dilo. No, es El que campo va hacia me acuerdo que todo el tema del magnetismo lo vimos en 2 horas. Sí. No, pero es que solo se lo platiqué, no hicimos ningún problema. No lo quiero platicar. No lo quiero platicar. Pues mañana se nos va a platicar. Sí. Y eso. Mira, haciendo así, ya. El campo es el campo. Vale. La fuerza, güey. Y dice que el campo eléctrico, porque el Max ya no trae su Mi mamá se la llevó. O sea, tienes que hacer. Yo que quiero decir. Bueno, de los primeros días de gente sí, mira, no, si es que el campo sale para acá. un campo va para allá, güey. El deseo va para allá, güey. Te fijas, y tú una persona va para allá. Ah, sí, porque está a la izquierda, güey. Sí, porque ese está poniendo menos uno, güey. Y entonces, Sí, por eso, pero este güey está haciendo y sí, con el electrón, güey. va para abajo, güey. Trabajo abajo. Sería así, pero sí. Por tanto, el campo entra para lo. Sí. Sería así, mira, así. Ah, que sí, güey, lleva el negativo abajo. Tatúate. Sí, yo, sea para allá, para acá, el campo. Polarízate, perdón. Campo para acá. Tatúate el más Ahí las placas dicen que entonces y ya se quedó así, güey. Va así, güey. ¿Qué? Sí, lo que se va para allá, el campo va hacia nosotros. Entonces la fuerza va hacia abajo. y ocupamos una mesa para que Y ocupamos una fuerza hacia arriba. Ok. Y entonces el campo madre por los pies, entonces sí es la fuerza. Pero es que el problema es que las cargas que tiene son protones. No, y el fracción va a ser. Sí. Porque mira, el cable va hacia abajo. Sí, porque es un. El campo magnético va.
Si va para abajo, la placa de arriba positiva. Pues entonces esa madre lo que haría en vez de que intentar que va a poder orientar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué carga es? ¿Protón? Proton. Proton. Es un proton. Así, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, ¿para dónde se la quiere llevar? Este no está. ¿Para dónde se la quiere llevar el campo eléctrico? Para abajo. Para abajo. O sea que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacia abajo iría la fuerza eléctrica, ¿lo compras? ¿Cómo sabes que va para abajo? Y no para arriba. Porque Porque el campo siempre va, y más o menos el tipo se quiere ir para abajo, ¿no? Vale. Entonces, si quiero que siga una línea recta, ¿para dónde tiene que ir la fuerza magnética? Para arriba. Para arriba. Pero, la fuerza eléctrica, ¿qué sería igual? Por ahí, vamos a ver. ¿Y la fuerza magnética? Muy bien. Para que no se mueva, la suma, bueno, para que no se desvíe, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y si z es igual a 0, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen que ser iguales. Y ya las igualé allá. Entonces, ¿cuál es la única fórmula que ve igual? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pero, Tenemos el campo, a ver, ¿qué nos está pidiendo? Campo magnético, ¿no? Sí. Afirmatorio. el campo Entonces, para saber velocidad. El campo. qué tal. El campo eléctrico ya. Piden B y B sería este entre este, ¿no? Sí. Sí. El campo eléctrico sí lo tenemos. 4.3 por esa 5, ¿no? Sí. Newton sobre Coulomb. O volts metro, como quieras. Y la bronca es la velocidad, ¿no? Dicen que el voltaje que hay aquí, de aquí a aquí, ¿cuántos volts hay? 14 por 10 a la 3 volts, ¿no? Sí. Ok. ¿Y luego? ¿De qué me sirve ese dato? Dice, personas acelerados desde el reposo. Este era la chamba. No, este no es el voltaje de las placas. Dice que realmente es con lo que aceleramos a este, ¿no? O sea, no está aquí, pero previamente debe haber salido de unas placas en donde yo pongo aquí así, y aquí así, y de aquí a aquí son los 14,000 volts, ¿no? Sí. Entonces, aquí empezó con una velocidad de ¿cuánto? De 0. Entonces, aquí debe haber un hoyito para que esto saliera disparado, ¿no? Sí. Así lo aceleramos. Entonces, ¿cuánta energía hay de aquí a aquí? Digo, ¿cómo lo calculamos? Pues es teorema de la chamba. Sí. Pero sí vamos a calcular la energía potencial, ¿no? ¿Cómo es? La carga por el voltaje. ¿Cuánto es la carga por el voltaje? Ni siquiera el teorema de la chamba, fíjate, es más fácil. ¿Cuánta energía potencial alcanza desde el reposo hasta alcanzar los 14,000 volts de altura? Es un protón, sería 1.602 por 10 a la menos 19, ¿no? Por 14,000. Pues 2.24 por 10 Los 15. Por eso 15 joules. Vale. Entonces, si esta es la energía potencial que perdió, ¿qué tuvo que haber ganado? 2.24 por 10 a la menos 15 debe ser a un medio de la masa del protón. Si no te la sabes, ya sabes, por la velocidad que estamos buscando, ¿no? Profe, ¿qué no?
Lo estoy haciendo directo, porque en el teorema, bueno, escribe el teorema de la chama completo y hay un 0 ahí. Velocidad final menos de la otra, ¿no? Úsalo, pero al final de cuentas es lo mismo porque la energía potencial se está convirtiendo en cinética tal cual, ¿no? Aquí que le va. Para eso Está todo. ponle raíz de ans. Ya, sí, está bien. Porque, es que está cuadrado. 126. Y luego, eso es la. Los puntos de ahí, tal vez. Eso es la velocidad, ¿no? Entonces ahora sí puedes sacar el. Porque ya tienes. Nada más sería eso. Sería 57. Sería el campo entre la velocidad. La clase es bien rápida. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuánto le da la velocidad? Una fuente final. ¿Cuánto? 1.63. Porque es a las 6. ¿Me paso de la velocidad de la luz? No. Pues ya, ¿cuánto sería el campo? 2.3 por 10 a las 5. 0.26 teslas, ¿no? Bueno, sí. 0.20. Ahí está. Bien mal. Ya Me tomo foto porque fue. no sirve. Es como la Biblia. Sí. Ahora se va a desistir. Ok, entonces, ya para cerrar, en mis últimos 5 minutos, les voy a platicar cómo funciona el espectrómetro de masas. A ver, ¿puedo borrar aquí? Sí. Ok, ya nada más va a ser platicado. Esto no viene en un examen, pero a ver. Por ejemplo, ¿qué es un isótopo? ¿Saben qué es un isótopo? ¿Y en qué varían? En que tienen más protones, ¿no? O sea que son más pesados unos que otros, ¿no? Ok. ¿Cómo saben las proporciones de isótopos que tiene un elemento? O sea, en la naturaleza existe el carbono. Voy a dar como ejemplo el carbono, ¿no? Si tú buscas el carbono, pues el carbono no es el átomo perfecto con sus 6, ¿qué son 6, ¿verdad? 6. Ajá, con sus 6 protones. Y ya en la naturaleza hay un porcentaje de carbono que sí tiene sus 6 protones, pero hay, no, son 14, ¿no? ¿Cómo es? A ver, busquen los isótopos del carbono, ayúdenme. Ajá, o sea que hay carbono 14, ¿carbono qué? 12. Y carbono 12. Pero ¿cuánto hay en la naturaleza de cada uno? En la naturaleza en general, ¿no? ¿Cuándo? Si viene ahí en internet, ¿qué porcentaje hay de cada uno? Venga.
Está ahí un archivo en el. A ver, ¿cuánto porcentaje hay de cada uno en la naturaleza? ¿Cuál es más abundante? Cuando dice 98.89% ¿Cuál? carbono 12. O sea, en la naturaleza, 98%. el 98% de carbono es el estable, ¿no? ¿Y de los isótopos tienes? No. 1.10% del carbono 13. 1.1%, ajá. ¿Y de 12? 1.1 por 10 a la menos 10 del carbono. 1 por 10 a la menos 10. La pregunta es, ¿cómo los científicos saben este porcentaje? O sea, ¿cómo sabemos que este es el más abundante y este no? ¿Cuál de estos es más gordo? El 14, ¿no? O sea, si yo dibujo aquí un átomo de carbono, este tipo está así porque tiene más protones, ¿no? Este tipo, pues ahí las lleva la clase chilena, ¿no? Y este es el fitness, ¿sí o no? Porque entre más tiene, pues más protones, más neutrones tiene en el núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen los químicos o los físicos para saber estos numeritos? Pues resulta que vamos a poner una pistola de isótopos y lo voy a llenar de carbono. ¿Cómo lo acelero? Pues con esto que tengo aquí, fíjate, siempre son unas placas para acelerar y luego hay otras placas donde siempre habíamos calculado que van para arriba o para abajo, ¿sí o no? Ok. Entonces, imagínate que aquí tengo una pistola de carbón. ¿Cómo la voy a acelerar? Ah, bueno, le pongo un voltaje aquí muy grande y provoco que los núcleos salgan disparados, ¿sale? Si yo nada más pongo esto, los núcleos salen hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo un campo magnético aquí? ¿Qué fue? A ver, no, mejor lo ponemos hacia ustedes para que salga la vuelta para allá. Entonces, ¿qué pasaría si disparo los átomos de carbono, pero aquí afuera hay un campo magnético así? Vamos a suponer que como son los núcleos, son positivos, ¿no? Entonces son positivos, los lanzo para arriba, tendría la velocidad, Sí, bueno, el campo va hacia ustedes, derecho. entonces se tendría que ir para acá, Sí. ¿sí o no? Entonces, lo que voy a hacer es que me pongo a disparar y el 98% de las veces hacen esta trayectoria con un radio 1. Entonces yo aquí pongo un detector que me empieza a contar cuántos golpean aquí. Pero resulta que también tengo que poner un detector antes porque si este es más gordo, ¿cómo es la fórmula del radio? MB sobre por B. O sea que entre más gordo sea, más radio tiene. Y claro, porque le tarda más por inercia en llegar, entonces yo aquí podría otro detector. Y este que está de plano pasado de gorditas, ¿qué pasaría con su radio? O sea, lo que voy a hacer es disparar a lo bestia, disparar un montón y empezar a contar cuántos se van a golpear aquí y aquí y aquí. Y resulta que el 98% de los golpes se dan aquí y acá nada más se da el 1% y acá casi de milagro pega alguno de vez en cuando, ¿no? Eso es un espectrómetro de masas. Así es como los químicos saben qué porcentajes de cada elemento existen en la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo único que ocupamos es un campo magnético para hacer circulitos. ¿Vale? Nos vemos mañana para nuestra última clase. Y sí, ¿eh? No.